Bendiciones, mis amados hermanos, en esta tarde de hoy viernes, ya cerrando la semana, cerrando con esta reflexión para orar, que estuvo ministrando a mi vida y esta frase yo la he utilizado en muchas otras ocasiones, pero es la realidad de lo que he recibido de parte del Señor a través de su palabra, autores de diferentes libros que les he mencionado en varias reflexiones. Pues de lo que recibimos es de lo que damos, de lo que vivimos, de lo que experimentamos, es que compartimos. Y en esta ocasión quiero hablarles de lo que dice la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 16. Y la palabra lo que nos dice ahí en esa porción bíblica es: Dios es nuestro todo en todo. Qué lindo saber que Dios es nuestro todo en todo, en todo. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esa expresión yo la he hecho mía en mi vida y está ahí en la palabra. Pablo la hizo de él, la hizo su vida. Y yo te invito a que la hagas tuya y la hagas tu vida. Y es precisamente en Él, por Él y para Él. En Él, por Él y para Él hemos sido creados. Eso da sentido y propósito a nuestras vidas. Eso da sentido y significado a nuestro compromiso con el Señor. Arroja mayor luz al entendimiento de nuestra relación con Él. Por eso Dios es nuestro todo en todo. Charles Stanley, un predicador, conferencista, autor de una serie de libros, consejero cristiano, mis amados hermanos, nos ha dejado como legado, nos ha compartido en vida su legado en una serie de libros y escritos excelentes. Y él dijo: encontrando las bendiciones en el quebrantamiento. ¿Cómo encontrar las bendiciones en medio del quebrantamiento? Y esa cita la hago mía, porque la verdad es que en la vida todos enfrentamos procesos de quebrantamiento, pero ¿cómo encontrar la bendición en medio del quebrantamiento? Y recuerdo que hace muchos años, estoy hablando para el 1986, 87 aproximadamente, mi amado viejo pastor que ya partió con el Señor, Rafi Torres, me regaló ese librito, Las bendiciones del quebrantamiento. Y para mí fueron de excelente referencia y de crecimiento en entender a Dios en ese aspecto de los procesos de quebrantamiento. Y honro hoy al mencionar a Rafi Torres. Así que dice Charles Stanley: Él nos rompe, así que querremos lo que quiere. Descubrimos que Dios quiere que tengamos lo que necesitamos y lo que nos traiga alegría. Repito, cuando Él nos rompe, o sea, cuando Él permite los quebrantamientos, aprendemos a querer lo que Él quiere y descubrimos que lo que Dios quiere es que tengamos lo que necesitamos y lo que nos traiga alegría. Y cuando hablamos alegría es de ese gozo que es una fuerza interna en medio del quebrantamiento. Muchas veces el quebrantamiento o las experiencias dolorosas que vivimos, como pérdidas, procesos de separación,
enfermedades, diagnósticos de enfermedades. Muchas veces esos procesos que nos quebrantan emocionalmente hablando, nos llevan precisamente o nos deberían llevar precisamente a ese lugar donde declaramos: todo lo que me importa es Dios y su presencia en mi vida. Nosotros como hijos de Dios, en nuestros procesos que no son diferentes a los que no han recibido a Dios, como ese pasaje bíblico que encontramos en Mateo 7:27, el que edificó sobre la roca y el que edificó sobre la arena. Y dice la palabra que para ambos se desató tempestad, para ambos soplaron fuertes vientos, ambos fueron sacudidos, pero solo uno permaneció, el que estaba sobre la roca, el que edificó sobre la roca. Y en ese contexto bíblico específicamente, edificar sobre la roca es llevar una vida sometida en los principios de las enseñanzas que anteceden esa porción bíblica. Ese capítulo 7 de Mateo comienza en el 5, el 6 y en el 7 resume: si viven de acuerdo a estos principios y a estos estándares con la ayuda, la asistencia y la vida del Espíritu, eso es edificar sobre la roca. Que toda mi vida, todas mis decisiones y todas las experiencias que yo viva sean procesadas a través de esos principios y esas enseñanzas. Entonces, mis amados hermanos, todos estamos expuestos a experiencias de quebrantamiento. Todos vivimos experiencias dolorosas. Todos hemos perdido algún ser querido, algún ser amado. Muchos han vivido procesos de separación. Y cuando vivimos esas experiencias, nuestra respuesta debe ser llegar al lugar donde reconocemos que todo lo que nos debe importar y necesitar es Dios y su presencia en nuestras vidas. Entonces, ese lugar donde despertamos con los propósitos de Dios presente en nuestra mente y que nos lleva a orar: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú esperas de mí? Que son oraciones que decimos desde nuestra perspectiva humana y no hay problema con esas oraciones, son genuinas. Dios sabe lo que queremos comunicar. Por lo tanto, cuando llegamos a ese lugar, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué tú quieres que sea hoy mismo para darte toda la gloria, para honrarte, para bendecirte? En ese momento precisamente es que estamos en esa plena sumisión y es donde deseamos que Dios produzca en nosotros el fruto interno de su Espíritu para ser cada vez más como Jesús, para tener cada vez más el carácter de Cristo. Él fue sometido a procesos de quebrantamiento, de sufrimiento, en todo igual que nosotros. Su carácter fue afirmado, su fe fue afirmada en términos humanos para que nosotros nos sirva de referencia. Pero de esa manera nosotros siendo mis amados hermanos, sometidos en todas esas diferentes experiencias de vida, el carácter de Cristo se refleja en el fruto del Espíritu. Respecto al amor como fruto del Espíritu, ese amor sacrificial que Cristo nos demostró y que nos continúa impartiendo, nos lleva a nosotros a afinar esa experiencia de vida en ese amor sacrificial y para compartir con otros. Ese amor va sanando heridas. Ese amor se convierte en la medicina de los recuerdos más dolorosos que hayamos vivido. Nos sentimos y nos sabemos profundamente amados por nuestro Padre Celestial a través de Cristo.
Y cuando seguimos a Cristo en su ejemplo, podemos derramar ese mismo amor hacia los demás. El gozo como fruto de espíritu, cada vez que somos quebrantados y el pecado es derrotado en nuestras vidas, el gozo es el resultado, esa fuerza interna de la que te hablé, que nos lleva a depender cada vez más de Dios. La paz como fruto del Espíritu, cuando sometemos nuestras vidas completamente a Cristo en nuestras experiencias de quebrantamiento, entonces aprendemos a elegir confiar en Él y que Él está en dominio de todas las cosas. Podemos descansar en sus promesas, podemos estar en paz espiritualmente, incluso en paz con este mundo que nos quiere enseñar una paz que está lejos de lo que son los procesos de quebrantamiento y dolor. Entonces aprendemos que estar en paz en el espíritu de uno con Dios es un rasgo contracultural y atractivo en este mundo lleno de tanta presión. En esos procesos de quebrantamiento donde nos aferramos a Dios, a su grandeza, a su suficiencia, a su gracia, es cuando la paciencia cobra sentido en nuestra vida como fruto del Espíritu, porque está el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros de manera interna. Entonces es cuando sabemos que le pertenecemos a Dios por la eternidad. Y cuando entendemos que le pertenecemos a Dios por la eternidad, estamos menos inclinados a desesperarnos en los procesos de la vida en este tiempo. Y estamos más inclinados a esperar en Él por lo que Él tiene para nosotros en esta vida. Y podemos ser pacientes con otros que creemos que están interfiriendo con nuestros planes en el Señor. La paciencia cobra significado, sentido en nuestra vida como parte de la formación de nuestro carácter. También la benignidad. El quebrantamiento nos lleva a ceder nuestros derechos al Dios que todo lo sabe, lo ve y lo puede. Todo se lo hemos entregado a Dios y ya no insistimos en tener nuestro propio camino o en obtener lo que queremos cuando queremos. Como resultado, aprendemos a ser más amables con los demás. La bondad como fruto del Espíritu, cuando le permitimos a Dios que sea parte de nuestro proceso de quebrantamiento, nos damos cuenta de que solo Dios es bueno y que la única bondad que tenemos en nosotros es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y la presencia del Espíritu nos da el deseo de hacer cosas buenas. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La bondad de Dios también nos obliga a buscar lo bueno en los demás y a animarlos, a ayudar al necesitado, a orar por los que no conocen al Señor, a buscar justicia en nombre de los oprimidos. La fe, la mansedumbre, la templanza. Por ejemplo, la fe en un espíritu quebrantado nos permite decir: yo soy verdaderamente tuyo, Señor. Solo tú eres Dios y no quiero alejarme. La mansedumbre nos enseña a ser amables, gentiles con los demás cuando hemos experimentado quebrantamiento. La mansedumbre dice: aunque sabes que tienes la razón, guarda silencio, porque sabes que todo lo ve Dios y lo sabe, y serás recompensado en tu silencio si es lo que el Espíritu quiere que hagas. La mansedumbre como fruto del Espíritu
que es ser mansos como Cristo, que teniendo toda la razón, decidió guardar silencio, ejerciendo ese dominio propio ante Pilato, pero fue colocado en el lugar de honra y se le dio un nombre sobre todo nombre. Mis amados y amadas, a Dios no se le escapa nada de nuestras acciones que son sometidas a su voluntad. La templanza, cuando entregamos a Dios el control total de nuestras vidas, en medio del quebrantamiento, Él nos da autocontrol, que es la capacidad de decir no a las tentaciones, pero también la capacidad de hacer lo que Dios nos mandó hacer. Así que además de producir ese fruto en nosotros, Dios rompe nuestro hambre de satisfacer nuestros propios anhelos y deseos. Él nos rompe. Así que querremos lo que Él quiere y descubramos que lo que Dios quiere es que tengamos lo que necesitamos y lo que nos trae alegría, como dice Charles Stanley. El quebrantamiento nos cambia nuestros deseos, cambia nuestras percepciones. El fruto exterior de la presencia interna de Dios nos va transformando y el fruto se revela por lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Por lo tanto, mi amado hermano y hermana, si estás viviendo en un proceso de quebrantamiento, déjame decirte que eso nos lleva a considerar cuán fructífero estamos siendo con nuestro testimonio, porque el fruto externo que Dios nos llama a producir es declarar su verdad y satisfacer las necesidades de aquellos que encontramos que están en necesidad, ser testigos listos del amor, de la gracia y del favor que procede de Dios, reflejar su compasión a los demás con nuestras acciones al necesitado, con nuestros estilos de vida, porque los incrédulos nos observan, con un servicio que edifica el cuerpo de Cristo y con nuestras palabras cuando alguien nos pregunta acerca de nuestra esperanza, acerca del gozo, acerca del amor, acerca de la paz, de la paciencia. Bien dice la palabra, por los frutos se conocen. Que tu fruto abundante, permanente, mis amados hermanos, pueda dar a conocer el amor, la gracia y el favor de Dios sobre tu vida, aún en medio de los procesos de quebrantamiento. Una vez más, la razón del quebrantamiento es para que podamos darnos cuenta de que la vida que vivimos no es nuestra vida, es la vida de Cristo operando en nosotros y debemos rendirnos diariamente a la vida que Él desea vivir a través de nosotros. Entonces descubrimos que a través del quebrantamiento es cuando verdaderamente sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Jesús y le permitimos que trabaje a través de nosotros. Nuestro servicio a los demás tendrá mayor poder, eficacia e influencia. Doy gracias a Dios porque mi viejo pastor, mi amado y viejo pastor, que ya partió a la eternidad, Rafi Torres, en el momento en que yo necesitaba saber estos principios, guiado por Dios, puso en mis manos ese libro, Encontrando las bendiciones del quebrantamiento, de Charles Stanley, porque me enseñó eso. Y finalizo, dijo Charles Stanley, el camino hacia la bendición de un nuevo personaje, el carácter del mismo Señor Jesucristo y de un nuevo poder en nuestro ministerio personal y en el servicio a los demás, será un camino que involucre el quebrantamiento.
Dios no tiene otro plan para nosotros. Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino hágase tu voluntad. Es como tú quieras. Por lo tanto, el camino del quebrantamiento nos lleva a mayores experiencias de gloria, de crecimiento y de formación del carácter de Cristo en nosotros, mis amados. Por eso inicié diciéndote, Dios es nuestro todo en todo. Y recuerda, en Él, por Él y para Él hemos sido creados. A Él honraremos, a Él bendeciremos y que su vida sea reflejada a través de nuestra vida. Que su historia sea contada a través de nuestra historia. O sea, que nuestra historia cuente su historia de amor, de gracia y de favor. Seas bendecido en esta preciosa tarde y que esta palabra quede arraigada fuertemente en ti, más si en este momento estás viviendo un proceso de quebrantamiento. El Padre te abraza y cumplirá su propósito en ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.